Muy bien, vamos a buscar rápidamente el libro de Génesis, capítulo 15. Solamente quiero leer 6 versículos, pero vamos a hablar de otra cosa. Pero hay algo que venimos viendo en este tiempo y es la línea que tiene la misma Biblia. Y hay una especie de melodía en Génesis, en realidad en toda la Biblia, pero esa melodía comienza en Génesis, de una melodía que es una especie de, yo no sé mucho de música, pero es una especie de riff que se va repitiendo en la música cuando hay es como si se repitieran 2 o 3 acordes y se vuelven a repetir, pero hay algo que se acentúa más que otras cosas, pero la melodía sigue siendo, la base de los acordes sigue siendo la misma y se repite con otra fuerza o más tranquilo. Entonces la Biblia tiene como una especie de ciclos de melodías que se repiten una y otra vez. Y hoy lo vamos a ver. Y esta melodía que la vemos a través de los primeros capítulos de Génesis, por ejemplo, lo vamos a ver en el libro de Job. Y vamos a hacer así un pantallazo del libro de Job, pero para ver si esa melodía que venimos como escuchando, que parece hasta repetitiva, pero es intencional, la vamos a ver en el libro de Job. Pero solamente quiero leer, como para acentuar esto, Génesis 15, vamos a leer del verso 1 al 6, y es algo que compartió Daniel esta mañana en el estudio, y dice así: después de estas cosas, es decir, después de la guerra que gana Abraham, que en realidad Dios le hace ganar a Abraham, fue la palabra de Dios a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo mismo soy tu escudo y tu galardón, o gran galardón. Respondió Abraham: Señor, ¿qué me has de dar? Pues yo continúo sin descendencia, y el heredero de mi casa será ese Damaseno Eliezer. E insistió Abraham: mira, no me has dado descendiente, y de seguro es un criado de mi casa quien me va a heredar. Pero he aquí la palabra de Dios vino a él diciendo: no te heredará sino que te heredará uno que saldrá de ti mismo, de tus entrañas. Y lo sacó fuera y le dijo: contempla ahora los cielos y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Y le dijo: así será tu descendencia. Entonces creyó a Dios y le fue contado por justicia. Hasta ahí el relato. Pero quiero ver cómo estaba, y quiero que ustedes me ayuden. ¿Cómo estaba Abraham en ese momento? ¿Qué me dice el pasaje? ¿Cómo está él? ¿Cómo? Con temor. ¿Qué más? ¿Por qué con temor? Bien, pero acaba de ganar una guerra, que Dios mismo es dándole la victoria en esa guerra, y lo primero que Dios le dice: no temas. Qué raro, ¿no? Porque si acaba de tener, lo leímos recién en la cena, ¿no? Acaba de tener un encuentro con Melquisedec, él expresa que está gozoso porque Dios le ha dado la victoria. De hecho, el rey de Sodoma le ofrece bienes. Él dice: yo no he jurado a Dios que no voy a tomar nada de lo que me da el rey de Sodoma porque es Dios el que me sostiene. Pero en el capítulo 15, o sea, un versículo después, Dios tiene que decir le tiene que decir a Abraham: no temas. Si le dice no temas, ¿cómo está Abraham? Con temor, ¿no? Bien. Le dice: yo mismo soy tu escudo y tu galardón. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué le tiene que decir soy tu escudo? Porque alguien me diría: yo soy tu escudo. Yo te defiendo. ¿Qué más? ¿Cómo? Yo soy tu recompensa. Me están atacando y Él es el que me resguarda. Yo soy suficiente. Y es interesante porque el escritor escribe esto, me adelanta cómo está Abraham y después me dice la pregunta que va a hacer a Abraham a Dios. Y le dice: Señor, no tengo descendencia. Vos me dijiste que iba
ya me lo repetiste como lo veíamos hoy, ¿no? Daniel nos leía en varias partes de la Biblia, que Dios le había dicho que Abraham iba a tener descendencia. Y va pasando el tiempo y Abraham entiende, Dios le hace ganar la batalla, lo acompaña hasta acá, hasta allá, pero la descendencia no viene. Y no solo la descendencia, sino que algo más le había prometido Dios a Abraham. ¿Qué más era? Una tierra. Una tierra. Tampoco está la tierra. Si ustedes siguen leyendo el pasaje, van a ver que Abraham también pregunta, ¿y la tierra cómo sé que la voy a poseer? Entonces vemos que hay un Abraham acá que es como que no entiende que Dios lo va a acompañar, lo va a bendecir, va a producir un hijo, pero no lo está viendo. Entonces, interesante el detalle también que en el verso 2, cuando él dice no tengo descendencia, le dice Abraham a Dios, yo continúo sin descendencia y el heredero de mi casa será Eliezer. Es decir, ¿quién me va a dar esa descendencia? ¿Saben lo que significa Eliezer? Esto lo hemos estudiado en Génesis 3. ¿Qué es Ezer? Ayuda, ¿no? Ezer es ayuda, Eli es Dios, Dios es mi ayuda. Entonces el escritor lo que está haciendo es un juego de palabras diciendo, Abraham está en la incapacidad de poder producir vida, producir frutos, multiplicarse, y le dice a Dios, Señor, ¿quién va a ser mi ayuda? ¿Este heredero? ¿Este siervo que tengo en casa? ¿Ese va a ser mi ayuda? Por eso Dios le adelanta antes y le dice a Abraham, no tengas miedo, yo soy tu escudo, yo soy tu ayuda. Vas a tener un hijo porque yo voy a intervenir, porque como estás en incapacidad de reproducir, es Dios el que interviene, es Dios el que provee la ayuda para que Abraham pueda tener un hijo. Y hice un ejercicio que estoy haciendo hace poco tiempo que me ayuda muchísimo, que es buscar esa palabra, por ejemplo, Ezer, donde aparece en otros contextos para entender la profundidad de su significado. Y miren, esta palabra aparece, por ejemplo, van a aparecer en la pantalla los versículos, no los busquen, en 1 Samuel 7:12. Dice, luego Samuel tomó una piedra y la asentó entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Eben-Ezer. ¿Qué significa Eben-Ezer? Bien, esa es la traducción, pero en realidad Eben es una piedra, la piedra de ayuda. Pero esa piedra determina que hasta aquí, hasta donde está esta piedra, nos ha ayudado Dios. Entonces, la ayuda viene de Dios. Éxodo 18:3, otra vez vuelve a aparecer el nombre de Eliezer. Y a sus dos hijos, el nombre de uno de ellos era Gersón, porque había dicho forastero he sido en tierra ajena, y el nombre del otro era Eliezer, porque dijo, el Dios de mis padres es mi ayuda. ¿Ven? Y me libró de la espada del faraón. Acá hay alguien que está en aprietos, complicado, y viene Eliezer, que es Dios es mi ayuda, y lo rescata. ¿Ven? Alguien que está en una situación de vulnerabilidad, viene alguien que es el escudo y lo rescata. El Salmo 121, que es algo muy conocido por todos nosotros, dice, alzaré mis ojos a los montes, lugares altos. ¿De dónde vendrá mi Ezer, mi socorro? Mi Ezer viene de Dios, quien hizo los cielos y la tierra. Otra vez, alguien que está en desesperación diciendo, tengo una dificultad, no lo expresa el salmista, tengo una dificultad. ¿De dónde viene mi Ezer? La ayuda viene siempre de Dios. Y el Salmo 33:20, que no está en la pantalla creo, no sé si lo puse en la otra placa, dice, vincula, el Salmo 33 vincula nuestra ayuda y nuestro escudo. Dice, nuestra alma ha esperado por Dios, Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Entonces acá tenemos otra vez la ayuda y el escudo, porque nosotros confiamos en Él, porque Él es nuestro ayudador y Él es nuestro escudo. Y el último pasaje que leo, en referencia a la palabra, dice Oseas 13:9,
Miren cómo se presenta Dios acá. Tu rebelión contra mí, tu ayudador, tu Eser. Oh Israel, es tu destrucción. Dios le está diciendo esto. Yo soy tu ayudador, pero te estás rebelando contra aquel que te ayuda. Y si te rebelás contra tu rebelión contra mí, eso va a ser tu destrucción. Porque si yo soy tu ayuda y vos te rebelás contra la ayuda, vas a quedar en destrucción. Y miren cómo lo expresa en los versículos que siguen. ¿Dónde estará entonces tu rey para salvarte en todas tus ciudades? Si estás en situaciones complicadas, ¿tenés un rey que te ayuda? Yo soy tu ayudador. ¿Qué de tus jueces a quien demandaste dame un rey y príncipes? Airado te di un rey y por mi indignación te lo quitaré. Atada está la maldad de Efraín, su pecado bien guardado. Le vendrán dolores de parto, dolores de parto. Él no es un hijo prudente. Y miren esta frase, no se colocó a tiempo a la hora del nacimiento. Fíjense cómo compara la rebelión, ¿no? Como un bebé que no se prepara no se acomoda para salir. Y termina el verso 14 diciendo, los libraré del poder de la muerte, del Seol, los redimiré de la muerte. ¿Dónde está muerte tu plaga, tu aguijón, ¿no? ¿Dónde Seol tu destrucción? La compasión se ha ocultado de mis ojos. Son todas figuras que están diciendo, soy yo tu ayudador, y si rechazás mi ayuda, quedás en destrucción. No hay manera. Y yo no puedo librarte de la muerte, porque yo soy tu ayuda que viene a librarte. Yo no puedo sacarte de donde estás. Entonces, para tratar de comprender cuando de manera irónica Abraham dice, ¿quién va a ser mi ayuda? Este siervo que tengo acá, ¿ese va a ser la ayuda de Dios para obtener descendencia? No, dice Dios, soy yo tu ayudador. Soy yo el que va a producir aquello que ni vos, ni tu esposa, ni nadie puede producir, que es vida donde hay muerte, que es orden donde hay desorden. ¿Me siguen? Entonces, Dios le está diciendo a Abraham, yo soy tu ayuda en tu incapacidad de producir frutos, en tu incapacidad de transmitir vida, porque lo que nosotros tenemos y siempre hemos generado es muerte, pero Dios transforma esa muerte en vida. Y ahora quiero hacer un ejercicio también de esta melodía que decíamos al principio, para poder hablar del libro de Job. Pero miren cómo esta melodía va a comenzar desde Génesis en adelante hasta llegar a Job. Y hay otros libros más también, pero hoy quiero enfocarme en Job. Nosotros vimos, hay una placa ahí que habla de Adán como el primer representante de Dios, ¿no? Ahí tenemos Adán, está la creación, Adán es el representante de Dios, Dios da bendición y vida, ¿no? Ese es el proceso de Dios que de hecho viene de transformar lo que era desorden en orden, el caos en algo que funciona, y todo empieza a fructificar y a tener vida. Y de hecho de abajo de las aguas saca este pedazo de tierra que hace fructificar y llenar de vida, que es el jardín del Edén. Y coloca al hombre. Pero nosotros avanzamos en la historia y lo que vemos es que el hombre rechaza esa sabiduría de Dios y lo que genera es locura, violencia, lamento, sufrimiento, y empieza todo un proceso en modo descendente hasta llegar a Noé, cuando Dios dice, la maldad se está multiplicando de tal manera que yo voy a acelerar este proceso descendente y voy a hacer un proceso de decreación. Lo que yo había creado en Génesis 1, de dividir las aguas, de sacar lo seco de lo mojado, ahora el proceso es lo contrario. Ahora lo seco va a quedar debajo de las aguas, o sea, Él vuelve a juntar las aguas. Entonces hace este proceso de decreación. Por eso Dios generó vida, generó orden, el hombre con su maldad, violencia, sufrimiento, hasta llegar a un proceso de decreación. Y Dios dice, vamos a arrancar de nuevo, y elige a Noé, y hay una recreación. Es decir, otra vez, un representante, un justo como mediador, una nueva bendición y nueva vida. Y empieza todo fructificar, multiplicados, llenar la tierra. Y uno dice, se renuevan las esperanzas, empieza Noé,
empezamos de nuevo, Noé es el nuevo Adán, pero enseguida Noé, que es un nuevo labrador, planta un árbol, come de su fruto, queda desnudo, en vergüenza, su hijo aprovecha esa situación para abusar de la esposa de Noé, y otra vez este espiral descendente. Entonces tenemos ahí Noé, la recreación, un justo como mediador, nueva vida, pero otra vez la locura, la violencia, abusos, y termina en Babilonia, el imperio opresor, el nacimiento de este imperio opresor que va a estar en toda la Biblia como aquel imperio que viene a continuamente a molestar, a destruir, y Dios tiene que dispersarlos, exiliarlos, Babilonia. ¿Y qué va a hacer? Vamos a empezar de nuevo, hay una recreación. Un justo como mediador, Abraham. ¿Recuerdan lo que hizo Noé cuando bajó del arca? ¿Qué hizo? Lo primero que hizo Noé cuando bajó el arca y pudo estacionar el arca en un monte. ¿Qué hizo? Un altar. ¿Y qué hizo en ese altar? Un sacrificio, ¿verdad? Ahora, Abraham, ¿qué es lo primero que él hace cuando es llamado por medio de Dios en Génesis 12, verso 8, si no me equivoco? ¿Qué hace Abraham? Hace un altar. Hace un altar. Y hace un sacrificio. Un holocausto. Entonces tenemos otra vez este mediador que de alguna manera Dios ve a esa persona como justo. Esta persona que es este nuevo mediador hace un sacrificio y ese sacrificio provee el perdón y el nuevo inicio. Bien. Ahora la historia sigue. Creo la placa que sigue, a ver si es la de Job. Ahí está. Vamos a ir al libro de Job. Y en estos minutos quiero hacer un pequeño repaso por todo el libro y van a ver que esta melodía que se viene repitiendo una y otra vez, y yo avancé bastante, aunque avancé no avancé en el tiempo cronológico, porque Job es contemporáneo de Abraham, ¿no? Es un patriarca. Sí avancé en los libros bíblicos. Pero dice Job capítulo 1, verso 1, miren. Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel varón perfecto, honrado, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cómo lo presenta el escritor a Job? Varón perfecto, ¿no? Honrado. Bien, este es el elegido, este es distinto. Bien. Verso 5. Miren lo que hacía Job, ¿eh? Y ocurría que al finalizar los días del festín, Job enviaba por sus hijos, por ellos dice, pero es por sus hijos, para purificarlos, y levantándose de madrugada ofrecía holocaustos por todos ellos, conforme a su número, pues decía Job, quizás mis hijos han pecado contra Dios y blasfemado en su corazón. Y así hacía Job siempre. ¿Ven? Es alguien que es recto, temeroso, igual que Noé, igual que Abraham, y Dios vio que Noé era perfecto en sus generaciones, y Noé halló gracia, y ahora Noé es el nuevo intercesor. Y ahora Job me presentan que es alguien recto, que va a ser un intercesor por sus hijos. ¿Bien? Ahora, pero el verso 8 dice, aparece siempre ahí el hostigador, el acusador. Dijo Dios al acusador, ¿acaso has puesto tu corazón contra mi siervo Job porque no hay como él en la tierra? ¿No hay varón perfecto, honrado, temeroso de Dios y apartado del mal? Tenemos a esta persona que no hay como él en la tierra. No hay como él en la tierra, Noé. No hay como él en la tierra, Abraham, no por él, sino por la gracia de Dios. Y no hay como él, Job. Y el verso 22, después de que empieza este acusador a maltratar a Job, dice Job, en todo esto, Job no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Es decir, tenemos un justo, alguien honrado, alguien que es elegido por Dios, que va a pasar por el sufrimiento, pero no va a atribuir a Dios
despropósito alguno. Es decir, no va a decirle a Dios, esto es tu culpa. Y el capítulo 2, verso 3, dice, y Dios dijo al acusador, ¿acaso no has puesto tu corazón contra mi siervo Job? Porque no, otra vez, no hay como él en la tierra, varón íntegro, honrado, temeroso de Dios y apartado del mal, que aún se aferra a su integridad a pesar de que me incitaste contra él para arruinarlo sin causa. ¿Está sufriendo Job de manera injusta? Es lo que dice el pasaje. Dice, aún se aferra a su integridad a pesar de que me incitaste contra él para arruinarlo sin causa. No hay manera, sin justa razón. Job está sufriendo no por una situación justa. Es decir, tenemos a alguien que va a sufrir injustamente, que va a traspasar el sufrimiento injustamente. Ahora, el tiempo va pasando, Job se va encontrando con sus amigos. Nosotros cuando estudiamos hace un tiempo decíamos que el libro de Job no fue escrito para hablarme del sufrimiento. Aunque el sufrimiento es el común denominador de todo el libro de Job lo que expresa es el trato de Dios hacia alguien que no se merece ser tratado de esa manera. Y la respuesta de los amigos que tienen una visión incorrecta de Dios, que le dicen, para mí vos estás sufriendo porque te lo mereces. Porque hay un pecado oculto que no estás sacando a la luz y es necesario que confieses ese pecado para que Dios te restablezca. Y Job del otro lado defendiéndose, diciendo, yo realmente, ustedes leyeron los primeros versículos, yo soy un hombre temeroso, recto de Dios, no hay mal en mi vida. Y los amigos haciendo fuerza, no, porque Dios, si te hizo algo mal, es porque te lo mereces. Y Job dice, no, yo me porto bien y de hecho no merezco este trato de parte de Dios. Entonces lo que vemos en el libro de Job es un ida y vuelta de la justicia de Dios, del trato de Dios hacia la humanidad y cómo la humanidad lee que Dios se comporta de cierta manera. Y esto lo vemos en toda la Biblia, porque recuerdan cuando Jesús se encuentra con este ciego de nacimiento que le decían, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? O sea, el pecado de la ceguera tiene que ver con algún pecado. Perdón, la enfermedad de la ceguera tiene que ver sí o sí con algún pecado. O pecó este o pecó sus padres, porque Dios no hace nada que no se merezca a la persona que lo está sufriendo. ¿Me siguen? Así es como funcionaban. Ellos creían que Dios maltrataba al que se portaba mal y trataba bien al que más o menos se portaba bien. Pero en el caso de Job no está dando esa lógica y Job está siendo maltratado. Entonces, no saben qué hacer porque Job dice, yo soy bueno y me están tratando mal. Y los amigos dicen, y si te están tratando mal, hay algo que tenés que arrepentirte. Entonces, todo el relato, si uno lo lee, es muy llamativo como los amigos aparecen. ¿Saben de dónde eran los amigos de Job? ¿Alguno recuerda de dónde eran? De Temat. ¿Saben dónde queda Temat? Temanita, Elifaz Temanita, es de Edom. Los tres amigos es al sur de Jerusalén. Los tres amigos de Job representan a las naciones. Son de distintos lugares, representan a las naciones, ahora lo vamos a ver. Entonces dice, miren, vamos a ir al final del libro, Job capítulo 42. Y después de que Dios le habla a Job, lo hace comprender, le explica cómo es que funciona Dios, Job dice, me arrepiento en polvo y ceniza. De oídas te había oído, mas ahora entiendo quién sos. Y después de que él comprende, miren lo que va a ocurrir. Job 42, verso 7. Después que Dios habló estas palabras a Job, aconteció que Dios le dijo a Elifaz, temanita, de Edom, miren lo que le dice a los amigos. Mira, se ha encendido contra ti y contra tus dos amigos, porque no habéis hablado lo recto de mí. Porque decían, no, si él tiene que tener algo malo, Dios siempre actúa así. Pero Job no fue así. Verso 8, miren lo que le pide.
Dios, tomad pues 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job. ¿Por qué hay que ir al siervo Job? ¿Por qué los amigos tienen que ir al siervo Job? ¿Cómo? Porque era justo, porque era el nuevo mediador, porque era el intercesor. Job es el intercesor. ¿Recuerdan en el primer capítulo cuando dice que él hacía sacrificios por sus hijos? Es un sacerdote. Es una especie de sacerdote. Entonces dice, toma 7 becerros, 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofreced holocaustos por vosotros. Y miren esto. Y mi siervo Job intercederá por ustedes, porque yo levantaré su rostro. ¿Alguno tiene otra versión como para entender lo que dice acá? El final del verso 8. Ahí está. Porque ciertamente a él atenderé. ¿A quién va a atender? A Job. ¿Por qué no podían ir los amigos de Job? Porque había un intermediario, que era Job. Noé, Abraham, los nuevos intercesores. Job es el nuevo intercesor. No pueden ir los amigos a Dios. Tienen que ir a esta especie de sacerdote que es Job, y Job va a interceder por vosotros, porque yo lo voy a atender a él, para no hacer con ustedes conforme a vuestra insensatez, pues no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Y Elifaz de Temán, Bildad, sujita de Suja, y Sofar, naamita de Naamán, fueron e hicieron como Dios les había ordenado. Y Dios atendió a Job, o sea, levantó el rostro de Job, o sea, lo tomó como sacerdote. Y al orar por sus amigos, o sea, hay alguien que intercede, ora por ellos, Dios restauró a Job de su cautividad, es decir, de su exilio, lo trajo de nuevo. Y aumentó Dios al doble todo lo que Job había poseído. Y vinieron a él todos sus hermanos, todas sus hermanas, todos sus antiguos conocidos. Se restablece algo. Comieron con él en su casa, se condolieron de él y lo consolaron por toda la desgracia que Dios había hecho venir sobre él. A cada uno le dio una pieza de plata y un anillo de oro. El libro de Job no está diseñado para hablarnos o darnos respuesta al sufrimiento. Esa respuesta que yo puedo poner en el bolsillo y cuando alguien me pregunta por qué el sufrimiento, yo saco el libro de Job. No es esa la manera. Dios diseñó el libro de Job para otra vez remarcar esa melodía de alguien que intercede, que es intermediario. Alguien como Noé, que haya gracia delante de Dios y puede, por medio de un sacrificio que hace Noé, aplacar la ira de Dios y volver a comenzar. Lo mismo con Abraham, alguien que va a empezar a hacer sacrificios. Inclusive, más adelante casi sacrifica a su hijo. Y por medio del sacrificio va a venir el perdón. Y ahora tenemos otra vez a un personaje como Job, que es ese siervo, es ese elegido, porque Dios halló gracia en Job. Y él va a pasar a través del sufrimiento, y va a pasar durante 30 capítulos, 30 y pico de capítulos, por medio del dolor y la discusión, y por qué sí, y por qué yo estoy sufriendo, y por qué no. Pero cuando Job entiende, Job es un sacrificio, y Dios restaura a sus amigos, restaura todo lo que él tenía, vuelve a comenzar de nuevo, y tenemos el mismo proceso. Por eso hay un justo, Job, como mediador. Hay bendición y vida, ¿no? Por eso dice Dios en el capítulo 1 que él tenía 10 hijos, tenía muchos ganados y demás. Pero algo ocurre que hace que ellos entren en el sufrimiento, especialmente Job, ¿no? En un sufrimiento injusto. Hay dolor, hay casi una muerte, ¿no? Hay clamor, hay lamento. Pero ¿cómo termina el libro de Job? Restauración, una nueva bendición. Y hay perdón para las naciones. Los amigos representaban a las naciones. Y por medio de ese sacrificio hay perdón para las naciones. Y uno termina de leer el libro de Job y dice, esta melodía me suena familiar, porque es la misma melodía que viene desde el inicio.
de alguien que coloca a un justo mediador, alguien que echa a perder todo, pero Dios hace todo lo posible para restaurar y empezar de nuevo y dar una nueva oportunidad y nueva vida. Y lo último, Jesús expresa la misma melodía. Por eso hay un pasaje, miren, quiero que lo busquen conmigo en Lucas. A ver si lo tengo por aquí. Sí, Lucas 24, 44. Miren lo que dice Lucas 24, 44, y Jesús va a expresar la misma melodía. Dice, estas son mis palabras, que os hablé estando aún con vosotros, que tenían que cumplirse todas las cosas que habían sido escritas acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea, en todo el Antiguo Testamento, en toda la Biblia hebrea. Siempre Dios quiso que eso hablara de Cristo. Entonces, verso 45, les abrió la mente para que entendieran el propósito de las Escrituras, que tiene una melodía que va hacia un mismo lugar. Y les dijo, así está escrito, este es el propósito de las Escrituras, que un ungido, un hombre temeroso, honrado, perfecto en sus generaciones, padecería y se levantaría de entre los muertos al tercer día, y que se predicaría en su nombre el arrepentimiento para perdón de pecados a todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Es la misma melodía. O sea, hay un mediador, un ungido, alguien que va a pasar a través del sufrimiento, que va a tomar en sí toda la violencia, todo el descontrol producido por nosotros mismos, y va a pasar a través de las aguas de la muerte para salir a la vida y poder producir esta nueva creación, de modo que si estás en Cristo, sos una nueva creación, que es producida por este mediador, pero ya no es un mediador como Noé, que murió, no es como Abraham, que también murió, y si leen el libro de Job, termina diciendo que Job murió, porque la idea es no pongas la esperanza en Job, él es la antesala del que viene. Y Job murió y se terminó la esperanza momentáneamente. Y la esperanza sigue como pateándose para adelante, esperando a aquel que va a venir realmente y va a vencer esta muerte. Y Cristo es aquel que se transforma en el mediador que va a pasar por un sufrimiento injusto. Un sufrimiento injusto. Y va a ser maltratado para poder ser Él el sacrificio, el holocausto real que va a traer perdón a todas las naciones. Y esa melodía me suena conocida porque me la viene adelantando el Antiguo Testamento. Por eso, cuando nosotros decíamos al principio, Jesús, o mejor dicho, cuando hablamos de Abraham, Abraham decía, ¿quién va a ser mi ayuda? Yo levanto los ojos al cielo, ¿quién va a ser mi socorro? Estoy en necesidad, estoy en una postura donde no puedo controlar nada. Me he dado cuenta a través de esta situación que no tengo nada del control de mi vida en mis manos. ¿Y quién va a hacer esa ayuda? ¿Será alguien que está conmigo en la tierra? No va a ser este siervo, sino que tu ayuda va a venir pura y exclusivamente del cielo, porque lo que vos podés hacer no puede nunca lograr lo que solo Dios, como nuestro ayudador, puede lograr en nosotros. Por eso leía el profeta Oseas, que dice, yo soy tu ayudador, ¿te vas a rebelar contra aquel que puede hacer lo que vos no podés hacer? Vas a entrar en destrucción, te vas a autolastimar, porque yo soy el único que puede rescatarte de la muerte. Yo soy el único que puede... Vos no podés rescatarte de la muerte. Para eso leamos la historia del rico y Lázaro. Nadie puede pasar de un lado a otro. Nadie puede salir de la muerte. Nadie puede salir del Seol. ¿Quién es mi ayudador? Es aquel que me rescata. Es aquel que está capacitado para lograr que las puertas del Hades no prevalezcan contra ella.
Es aquel que puede transformarse en ese ayudador que hace lo que es imposible para mí, tener el control sobre todas las cosas. Es aquel que se presenta cuando estoy pasando sobre un barco, sobre las olas, y el barco se mueve a tal punto, pero ese ayudador está durmiendo. Y el barco se mueve al punto de que está a punto de partirse, pero ese ayudador está durmiendo. Y lo van a despertar y le dice: Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros? ¿No eres nuestro ayudador? ¿Por qué tienen tan poca fe? Y se levanta y le dice al mar: calla. ¿El mar habla? ¿Por qué le dice Jesús al mar: calla, enmudece? ¿Está hablando el mar? El mar era una entidad para ellos, era una especie de deidad. Y Dios le habla a esa deidad y le dice: silencio. Y esa deidad obedece la voz del verdadero Dios. Y Jesús se manifiesta como el ayudador. Y Jesús se encuentra con un montón de personas, por ejemplo, una mujer encorvada durante 18 años. Y le dice: ¿quién producía esa enfermedad? Ese acusador que aparece, como aparece en Génesis 3, como aparece en Job, poniendo siempre en duda el carácter de Dios, poniendo siempre en duda a este mediador. Y es el mismo que produce estas enfermedades. Y aparece Dios y dice: libero a esta mujer de lo que está viviendo durante 18 años, de este acusador que viene a insistir en su vida. Y entonces una y otra vez nosotros vemos a Jesús como ese ayudador, aquel que viene a proveer eso que tanto necesitas. Y a veces nosotros pasamos por distintas dificultades y no nos damos cuenta que es Dios, y esto lo decíamos esta mañana también, ¿no? Es Dios permitiendo que pasemos por estas situaciones, para que nosotros nos demos cuenta cuánto de control tenemos en nuestra vida. Y adivinen cuál debería ser nuestra conclusión. ¿Cuánto control tenemos en nuestra vida? Ninguno. Y a propósito, Dios nos hace pasar por esas situaciones para que nosotros levantemos los ojos a los montes y digamos: ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene, el Eser, viene exclusivamente de nuestro Dios. Y la palabra Eser, mi ayuda, en toda la Biblia está vinculada exclusivamente a Dios. Dios es el único que puede ayudarnos. Dios es nuestro ayudador. Que Dios no se encuentre compitiendo con la ayuda, rechazando la ayuda divina. Que no seamos como este pueblo obstinado, rebelde, que dice: no queremos tu ayuda. Nosotros sabemos ayudarnos a nosotros mismos. Nosotros sabemos cuidarnos. En toda la Biblia hay una melodía que expresa que solo una persona es capaz de hacer todo lo que nosotros somos capaces de hacer. Él es nuestro ayudador, que se ha transformado por medio de Cristo, que hoy recordábamos esto, en este sacrificio mediador que perdona, que libera, que hace una nueva creación, que hace que tu vida sea nueva, no que sea mejor, no que se solucionen todos tus problemas, pero hace que Cristo ahora esté en ese barco y no importa si eso se está moviendo. Tranquilo, confíen. ¿Por qué tienen tan poca fe? ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? La muerte. La muerte es la entrada a la presencia de nuestro Dios para abrazar a nuestro Creador. No hay nada que temer. Yo soy tu escudo, tu galardón. ¿Quién va a ser mi ayuda? ¿Alguien acá en la tierra? No. Tu ayuda viene cuando alzás los ojos a los montes. Y qué casualidad que Jesús murió arriba de un monte, declarándose Él la ayuda divina. Por eso, si en esta mañana nos visitas por primera vez, quiero que pienses en tu vida. Y todos en nuestra vida estamos o hemos estado en una especie de desorden y caos, como estaba la creación en Génesis 1. Pero el Espíritu de Dios sopló en nuestra vida para transformar lo que era desorden en orden. Y hoy Dios se presenta como este ayudador que quiere transformar tu vida. Él puede hacer, insisto, lo que nadie más puede hacer. Él es tu ayudador. Por eso, si llegás en esta mañana con una sensación de no sé quién puede ayudarme en esta situación que estoy viviendo, yo te invito a que puedas
descansar en Él, que puedas rendirte a Él. Este es el tiempo donde Dios pone delante tuyo la posibilidad de declarar que Jesús es tu ayudador. Aquel que puede transformar cualquier situación, pero no que va a cambiar a como yo quiero, sino que va a darme esa paz, esa tranquilidad, que solo Él puede dar, una paz que sobrepasa todo entendimiento, para pasar por estas situaciones que vivimos en este mundo. Porque este mundo está corrompido, está muerto. No podemos esperar nada bueno de este mundo. Al contrario. Pero nuestra esperanza está en aquel que ha traspasado este sufrimiento y nos va a llevar a una nueva creación. Por eso, si en esta mañana no has entregado tu vida a Cristo, yo te invito a que puedas hacerlo. Que puedas entregar tu vida a Dios. Que puedas reconocer que Cristo es lo único y suficiente. Y si hay alguien también en esta mañana que ya es cristiano y está viviendo esta vida y entiende que hay algo que ha pensado que Dios no puede ayudarme, que Dios no es mi ayudador, que te has puesto en contra de este ayudador, yo te invito a que también puedas reflexionar esta mañana y puedas rendirte nuevamente a Cristo y puedas declarar que Él es tu ayudador, que Él es suficiente. Por eso voy a orar y me gustaría que si sentís que esta oración puede ser tuya, la puedas repetir en tu interior y puedas pedirle a Dios que se transforme en el Ezer que estamos deseando hace tiempo. Señor, en esta mañana entrego mi vida. Estoy convencido de que no puedo salvarme a mí mismo, no puedo encontrar la ayuda fuera de vos. Me he dado cuenta de que la ayuda es exclusivamente divina. Por eso te pido que te transformes en mi ayudador, en ese Ezer que pueda hacer lo que yo no puedo hacer, que es transformar este caos que es mi vida, este desorden lógico y general de este mundo, y lo puedas transformar en un lugar con orden, con vida, con bendición, con nuevos frutos. Y Señor, yo también en esta mañana vengo con frustraciones, vengo con situaciones que entiendo que creí que podía dominar. Y me hiciste pasar por situaciones adversas, enfermedades, situaciones donde estaba como que no tenía control de nada. Y gloria a Dios por esas situaciones, porque me han hecho descubrir al ayudador que está detrás de todo. Tú eres nuestro ayudador y hoy quiero declararte una vez más que tú eres nuestro ayudador. Y si hay alguien esta mañana que ha hecho esta oración de entrega, de renovación, de entregar tu vida a Cristo, de declarar que Él es tu ayudador, te invito a que levantes tu mano. ¿Dónde estás? ¿Hay alguien que ha hecho esto por primera vez o aunque sos cristiano? ¿Alguien que ha redoblado su compromiso con el Señor? Dios te bendiga. Qué bueno. ¿Alguien más? Dios te bendiga. ¿Alguien más en esta mañana? Qué bueno. Dios te bendiga también. Qué bueno es poder ver cómo Dios sigue transformando eso que es imposible. ¿Dónde está mi descendencia? ¿Dónde está mi tierra? Solo Dios puede hacerlo. Oramos para finalizar. Señor, gracias por esta mañana, porque esta melodía que suena una y otra vez desde Génesis a Apocalipsis nos lleva a entender y a comprender un solo objetivo, que es que has hecho todo para ser nuestro ayudador. Que nos has visto en esta incapacidad y en esta situación de desesperación, que no podemos manejar nuestras relaciones, nuestros vínculos, no podemos controlar nuestro cuerpo, las enfermedades que llegan, no podemos hacer nada. Por eso declararnos que estamos necesitados de tu ayuda es lo mejor que nos puede pasar. Señor, te declaramos como nuestro ayudador, como aquel que interviene, aquel que ha dejado todo, ha pasado a través del sufrimiento, injustamente sufrimiento, y ha llegado a nuestra vida para ofrecer sacrificio para perdón a todas las naciones. Señor, gracias por habernos alcanzado con tu amor y tu perdón y tu misericordia. Te glorificamos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me
alma sabe, Señor, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Si una vez más el Señor, mi socorro. De tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Que sea una realidad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.